Hoy nos ponemos el sombrero de detectives arqueológicos. Vamos a sumergirnos en uno de los mayores enigmas de nuestra existencia, para investigar las primeras pistas, las más antiguas, que dejaron nuestros ancestros sobre cómo empezaron a concebir un mundo más allá de la vida y la muerte. A ver, es una pregunta tremenda, ¿verdad? ¿En qué momento empezamos a plantearnos estas cosas? La clave, curiosamente, no la vamos a encontrar en textos antiguos, sino en algo mucho más primario, en los huesos, en cómo nuestros antepasados trataban a sus muertos. Así que venga, vamos a empezar a excavar en este misterio. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos estos 6 pasos para ir montando el puzzle. Empezaremos con los primeros misterios que rodean a los muertos, nos adentraremos en el enigma de los cráneos y sus teorías, hasta llegar a un punto de inflexión, el nacimiento de la tumba y con ella el amanecer de las creencias. Empezamos por el principio, con nuestro caso abierto. Nos situamos en yacimientos arqueológicos donde algo no cuadra. Los restos humanos que se han encontrado no parecen estar ahí por casualidad, abandonados sin más. Y aquí tenemos la primera prueba clave sobre la mesa, el enigma de los cráneos. Y ojo, porque esto es fascinante. Hablamos de cráneos con unas características muy peculiares que aparecen por todas partes, desde yacimientos en China hasta aquí, en Europa, en Italia. Fijaos bien en esta tabla. Lo que realmente llama la atención no es un caso aislado, es un patrón que se repite. En China, en Java, en Italia, el hallazgo es similar. Cráneos, a menudo solo las calotas, sin el resto del esqueleto, y muchos de ellos con la base rota o ensanchada a propósito. Esto no parece un accidente, ¿verdad? Claro, con estas pruebas tan extrañas, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó aquí? Los expertos barajan 3 grandes hipótesis que son, bueno, como la noche y el día. Vamos a verlas. Por un lado, tenemos la teoría del canibalismo ritual. Ya sabéis, la idea de consumir el cerebro para, de alguna forma, adquirir las cualidades del difunto. Suena bastante fuerte, pero es una posibilidad. En el extremo opuesto, algo totalmente distinto. Un culto reverencial a los cráneos, preservarlos como si fueran una reliquia, con respeto. Y luego está la tercera opción, la más mundana, por así decirlo, que todo fuese obra de hienas u otros carroñeros. Cada teoría nos pinta un retrato completamente diferente de esta gente. Y aquí es donde hay que andarse con mucho cuidado. Como bien dice Ulrich en esta cita, una cosa es ver marcas de corte en un hueso y otra muy distinta es dar por hecho que hubo canibalismo. Pudo ser un ritual, sí, pero quizá un ritual funerario para preparar el cuerpo, no necesariamente para comérselo. La intención, esa es la gran incógnita. Vale, el tema de los cráneos, como vemos, es complejo y está lleno de dudas. Pero, de repente, la investigación arqueológica da un giro brutal. Aparece algo que ya no deja casi lugar a la interpretación: la tumba, el acto deliberado, intencionado, de enterrar a los muertos. Y tenemos una fecha que es para pararse a pensar. Hace unos 90.000 años. En las cuevas de Kafse y Eskul, en lo que hoy es Israel, aparecen las pruebas de los enterramientos intencionados más antiguos que conocemos, y esto de verdad lo cambia absolutamente todo. Y lo más increíble es que no fue algo puntual. Mirad esta cronología. Hace 90.000 años, un adolescente enterrado con astas de ciervo. 20.000 años después, en Shanidar, un neandertal sobre un lecho de flores. ¡Flores! Lo sabemos por el polen encontrado. Y luego en Kevara, otro neandertal al que, tiempo después del entierro, le retiran el cráneo. Quizás un ritual en 2 fases. Vemos una práctica compleja que evoluciona y se extiende. Y ojo, porque la encontramos tanto en los primeros Homo sapiens como en los neandertales. Y con esto llegamos al corazón del asunto. El simbolismo del adiós. Porque esto ya no va de deshacerse de un cuerpo por higiene, esto va de enviar un mensaje. Estas tumbas son, en cierto modo, las primeras cartas que nos enviaron desde el pasado profundo. Entonces, ¿qué pistas encontramos en esas tumbas? Pues de todo. Ajuar funerario, herramientas, cuernos, conchas, cosas que, seamos sinceros, un muerto no va a usar. Ofrendas de flores, cuerpos colocados en una posición muy concreta, a menudo fetal, y el uso constante de ocre rojo. Todo esto grita una cosa: pensamiento simbólico. Son objetos cuyo valor no es práctico, es conceptual, representan una idea. Y lo del ocre rojo es potentísimo. Pensemos un segundo. Es un pigmento del color de la sangre. La sangre es vida. Usar este pigmento para cubrir o rodear a un muerto es casi una declaración de intenciones. Es como si estuvieran intentando devolverle la vida o afirmando que esa vida no termina ahí. Bien, hemos analizado todas las pruebas, los cráneos, las tumbas, los objetos, los pigmentos. Es hora de juntar todas las piezas del puzzle y emitir el veredicto final de nuestra investigación. ¿A dónde nos lleva todo esto? La conclusión es bastante clara.
Y es una pasada. El acto de cuidar de los muertos, de preocuparse por ellos una vez han fallecido, es lo que nos revela el nacimiento de la mente simbólica, de un pensamiento abstracto y complejo. Y esto no solo en nuestra especie, sino también en los neandertales. Tenían un mundo interior mucho más rico y profundo de lo que se pensaba. Este es, probablemente, el camino mental que se siguió. Primero, te das cuenta de la muerte, de que es inevitable. Segundo, para procesar algo tan impactante, creas un ritual, una serie de acciones con un orden y un sentido. Tercero, dentro de ese ritual, usas objetos que significan algo más allá de lo que son, es decir, símbolos. Y el último paso es que todo eso, los rituales y los símbolos, acaba cristalizando en una creencia, en la idea de que hay algo más. Si ponemos toda la evidencia junta, como vemos aquí, el panorama es abrumador. La mitad de las pruebas viene de los enterramientos, pero a eso se le suma el ajuar, la manipulación de los cráneos, el uso de pigmentos. No es una cosa aislada, son muchos comportamientos distintos que apuntan en la misma dirección, al nacimiento de una espiritualidad, de un sentimiento religioso. Así que, pensándolo bien, este cuidado por los difuntos podría ser la primera gran forma de arte, el primer acto puramente humano, la semilla de la que mucho después brotarían todas las religiones y sistemas de creencias. Y esto nos deja con una reflexión final que es tremenda. Si hace 90.000 años ya había seres humanos contemplando una existencia más allá de esta, ¿qué nos dice eso sobre nuestra necesidad, tan profunda, tan fundamental como especie, de creer?